Bueno, buenas. Voy a hacer un videíto mostrando cómo se levantan las perlitas, ¿sí? Y cómo se van aplicando los tres tamaños, ¿sí? Tanto el grande, mediano como chico, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Le voy a mostrar con este polímero, ¿sí? Que es de la marca Cherimoya. Le voy a mostrar con este polímero que tiene como un poquitito de destellos, ¿sí? Como un poquitito de glitter. Está muy hermoso, muy bonito, ¿sí? En color nude. Así que voy a estar mostrándoles con este polímero, ¿sí? Como ustedes verán, acá tengo el vasito, ¿sí? El vasito con el limpiador de pincel y el vasito con el monómero, ¿sí? Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es primero, ¿sí? Ablandar nuestro pincelito. Recuerden que el pincel nosotros para hidratar le ponemos aceite de cutícula, ¿sí? O aceite de almendra o lo que tengan, ¿sí? Para poder hidratar las cerdas del pincel. Entonces, por lo tanto, primero debemos quitarle, ¿sí? Esa barrera protectora para poder utilizar el pincel, si no, de lo contrario no lo van a poder utilizar, ¿sí? Así que primero vamos a pasar por el limpia pincel, luego por la servilleta, ¿sí? Y así hasta poder quitarle todo y poder entonces utilizar. Bien, una vez que ya pasamos por el limpia pincel, vamos a pasar por el monómero, ¿sí? Para poder empezar a levantar nuestras perlitas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la primera perlita que vamos a levantar? Vamos a levantar el grande. Entonces, vamos a sumergir completamente nuestro pincel, ¿sí? Le voy a mostrar un poquito más cerca. Completamente vamos a sumergir nuestro pincel en el monómero y después vamos a quitarle solamente de un lado del pincel la humedad de en la punta, de un lado, ¿sí? Fíjense que yo quité la humedad de el otro lado del pincel, y del lado que no quité la humedad, que sería este lado, es el lado que yo voy a levantar mi perlita, ¿sí? Voy a girar mi pincel, voy a poner a 45 grados y apenitas voy a apoyar y voy a contar 1, 2, 3 y ahí levanto mi perlita, ¿sí? Puede pasar que la perlita se caiga, pero tengan mucho cuidado que no queden las pelotitas adentro del polímero, ¿sí? De esta manera yo levanto mi perlita grande, ¿sí? Voy a esperar que tome su consistencia y lo voy a aplicar acá, ¿sí? Lo aplico, ¿sí? Luego limpio mi pincel. Voy a esperar que esto polimerice. Cuando el polímero ya está en su punto, ustedes se van a dar cuenta porque cuando ustedes aplanan con el cuerpo del pincel, acá es cuando ya mi polímero está moldeable, ¿sí? Acá es donde yo puedo moldear, puedo trabajar, ¿sí? Cuando el polímero está completamente moldeable, ¿sí? Fíjense que está bastante moldeable. De esta manera entonces yo puedo trabajar, ¿sí? Puedo hacer mi estructura. Cuando esto empieza a secar, ya no voy a poder seguir haciendo mi estructura, ¿sí? Cuando esto ya empieza a secarse y endurecerse, no lo voy a poder. Todavía está moldeable, ¿sí? ¿Por qué está tardando un poquito en secarse mi polímero? Porque estamos con un ambiente bastante fresco. Recuerden que el polímero, el acrílico, seca al aire libre, ¿sí? Entonces, como está fresco, hay mucha humedad y está muy fresco, entonces por eso está tardando en secarse. Pero se va a secar y se va a endurecer. Solamente hay que dejarle un poquito más de tiempo. Entonces, cuando es así, entonces fíjense que todavía está moldeable. Entonces, ahí es donde me permite yo poder seguir continuar con mi estructura, ¿sí? Y darle la mejor forma. ¿Estamos? Bien, ese sería mi primer perlita. Voy a volver a limpiar mi pincel de esta manera, en el limpia pincel y luego en la servilleta, y ahora voy a levantar
mi segunda perlita, ¿sí? Mi segunda perlita va a ser la mediana, ¿sí? Voy a sacarle la humedad desde la mitad del pincel hacia la punta, ¿sí? Y del lado que no le quité es el lado que voy a levantar. Nuevamente, 1, 2, 3 y levanto mi perlita, ¿sí? Esta va a ser mi perlita mediana, ¿sí? Voy a esperar que tome su consistencia, ¿sí? De arenoso va a pasar a opaco y de opaco a brilloso. Cuando mi polímero está brilloso, entonces ahí es donde yo tengo que ir a la aplicación. Y aplico. Primero deposito el producto, ¿sí? El pincel tiene que salir más o menos limpio. En el caso de que no sea así, pasamos por la servilleta, ¿sí? Entonces ahí voy a trabajar con mi pincel. Con todo el cuerpo del pincel voy a ir moldeando, chicas, ¿sí? Hasta que esto seque, ¿sí? Entonces, este va a ser mi perlita mediana, ¿sí? Grande, mediano, ¿sí? Fíjense, ahora yo quiero moldear y ya no me permite, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el polímero se está secando, ¿sí? Miren, ¿se dan cuenta? El acrílico ya se está secando, entonces ya no me deja moldear. Bien. Nuevamente limpiamos nuestro pincel. Primero por limpia pincel, pasamos por la servilleta y ahora vamos con la perlita pequeña, ¿sí? Sumerjo todo y ahora voy a quitar desde donde empieza las cerdas del pincel hacia la punta. Le quito la humedad, ¿sí? Y ahí cuento 1, 2, 3 y levanto mi perlita pequeña, ¿sí? Fíjense que la perla tiene que quedar en la punta del pincel, ¿sí? Y cuando yo lo doy vuelta y lo giro, no se tiene que derramar. Entonces quiere decir que la humedad del pincel es la correcta. En caso de que esté muy húmedo, si yo lo giro, se va a chorrear mi perlita, no se va a formar mi perlita. ¿Estamos? Y si por ahí le retiro demasiada humedad, entonces no se va a polimerizar, ¿sí? No se va a poner brilloso. No, se va a quedar muy arenoso y no se va a formar mi perla, ¿sí? Entonces este sería lo ideal, la humedad ideal. Y lo deposito, ¿sí? Fíjense, el pincel sale bastante limpio. Entonces ahí yo tengo mi otra perlita, ¿sí? Grande, mediano y chico. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer una vez más, un poquito más rápido ahora, para que ustedes puedan ver. Entonces, sumerjo mi pincel, quito solamente la humedad de la punta de un lado y del lado que no quité es el lado que voy a levantar mi perlita. Cuento 1, 2, 3 y levanto mi perlita grande, ¿sí? Siempre tiene que quedar en la punta. En la punta tiene que quedar mi perla, ¿sí? Entonces, aplico y ahí queda mi perlita grande, ¿sí? Limpio nuevamente mi pincel, primero por la servilleta y luego por mi limpia pincel. De vuelta paso por la servilleta y después entro al monómero. ¿Por qué? Porque si no voy a contaminar mi producto. Recuerden eso. Ahora voy por la mediana. Era de la mitad hacia la punta, ¿sí? Cuento 1, 2, 3 y levanto mi perlita, ¿sí? Ahí tengo mi perlita mediana. Espero que polimerice y lo deposito, ¿sí? Limpio nuevamente mi pincel y ahora vamos con la perlita pequeña. Acá le retiro toda la humedad desde donde inicia hacia donde termina mi cerda de pincel. Y ahora levanto mi perlita, ¿sí? Más pequeña. Y lo deposito, ¿sí? Y ahí tengo los tres tamaños, grande, mediano y chico, ¿sí?
Así era lo que yo quería que me hagan el primer práctico, el primer video, ¿sí? Así es como yo quiero que lo hagan, ¿sí? Mostrándome cómo levantan las perlitas, ¿sí? Bien, ahora le voy a mostrar en otro video cómo es la aplicación en una uña, en este caso en un papel plano, ¿sí?